Hola, yo soy Carlos Parada y voy a hablar sobre el atentado del 11 de septiembre del 2001 y las discordancias y mentiras respecto a las caídas de las Torres Gemelas que explicó o dio el gobierno estadounidense para exponer que ellos mismos fueron los que derrumbaron las Torres Gemelas y no al grupo Al Qaeda como se le está atribuyendo todos estos actos de terrorismo. Para esto voy a tener que dar una breve explicación, primero de qué fue lo que pasó y después vamos a ir a las discordancias. Como ya lo mencioné, este evento tuvo fecha el 11 de septiembre del 2001. Principalmente se le denominó un acto terrorista porque en el importe o en el reporte más bien dicho del gobierno estadounidense se menciona que se dio el rapto de 4 aviones por el grupo de Al Qaeda. Estos 4 aviones fueron raptados por un total de 19 elementos del grupo de los yihadines de Al Qaeda y principalmente cada avión tenía un piloto y un determinado número de elementos para controlar la tripulación. Eran 19 en total, pero se dieron en 4 grupos para raptar 4 aviones. Los primeros aviones que se raptaron fue el vuelo número 11, perteneciente a la compañía American Airlines, y el vuelo número 175, perteneciente a la compañía United Airlines, que tuvieron como objetivo de impacto el World Trade Center, que está ubicado en Nueva York, Manhattan. Esos en los que yo me voy a centrar, que fue donde se dio la caída de las Torres Gemelas, pero hay que mencionar los otros 2 vuelos. El tercer vuelo hace referencia al número 77 y pertenece a la compañía American Airlines y este vuelo se estrelló contra la fachada del Pentágono en lo que fue Virginia. El último vuelo, que es el número 93 perteneciente a la compañía United Airlines, tenía como objetivo de impacto lo que es el Capitolio que se encuentra en Washington, D.C. El Capitolio es más bien conocido o comúnmente conocido como la Casa Blanca, pero hubo una rebelión en el traslado del avión. Esa rebelión fue por parte de los pasajeros que iban y hicieron que el piloto perdiera control del avión y chocara cerca de Chicksville, que se encuentra en Pensilvania. Ahí fue donde cayó el avión. En el que nos vamos a centrar nosotros, pues fueron los 2 impactos que se dieron en el World Trade Center, en Nueva York, Manhattan, y principalmente vamos a exponerlo de esta manera. Fueron las 2 torres gemelas las que se derrumbaron. El primer vuelo, que es el número 11, perteneciente a la compañía American Airlines, chocó contra la torre gemela norte, y después el vuelo número 175, perteneciente a la compañía United Airlines, se estrelló en la torre gemela sur. El primer vuelo, que es el número 11, se estrelló a las 8:46 y el segundo vuelo, que es el 175, se estrelló en la torre sur a las 9:03 de la mañana. Cabe recalcar que después del segundo impacto pasaron 56 minutos para que se derrumbara la estructura completa de la Torre Gemela Sur y a las 10:28 am se derrumbó completamente la Torre Gemela Norte. Lo más impactante o que se expone principalmente pues es que no hay una concordancia respecto a los tiempos de caída, porque se cayó primero la Torre Sur y fue la que recibió el último impacto. Como la torre que se cayó primero fue la que recibió el último impacto, se debería de caer la que tenía más tiempo con el impacto y con el incendio provocado por el avión, como se expresa en el reporte de la Nación. Principalmente, pues los tiempos que se presentaron fueron de que duraron alrededor de 50 minutos las torres y después se cayeron sistemáticamente. Lo importante de esto es exhibir que en el primer reporte que expone el gobierno estadounidense dice que la caída de los aviones se debe principalmente al impacto y a los incendios. Esta investigación la realizó la empresa NISD, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías.
Ellos realizaron la investigación y realizaron un reporte y dieron como resultado esto, que la caída se debía al impacto y a los incendios. Pero hubo una persona que desmintió esto y fue Frank De Martini, que fue el gerente de construcción del World Trade Center, y afirmó que él diseñó, junto con su equipo, la estructura de las Torres Gemelas para resistir hasta 4 impactos de aviones. Lo más revelante, o podría decirse de una manera tonto que menciona el gobierno estadounidense, es que se da debido al impacto y a los incendios la caída. Obviamente el gerente de construcción, que es Frank De Martini, construyó las torres sabiendo que los aviones iban a estar cargados de combustible, no los aviones iban a volar por medio de fuerza aérea o supersonido. Obviamente los aviones iban a traer combustible y estos fueron diseñados a base de acero. Los aviones tenían combustible y las estructuras de las Torres Gemelas estaban diseñados con acero para aguantar el calor y hasta 3 a 4 impactos de los aviones. Este gerente de construcción del World Trade Center menciona que las Torres Gemelas eran tan duras como árboles porque el diseño que se les dio estaba implementado para que si hubiera un choque, esta simplemente tambaleara y regresara a su forma original. Lo más irónico es que solamente duraron 50 minutos de las torres y después se desplomaron. Y si en el informe dicen que fue por los incendios y por lo tanto son las altas temperaturas que produjeron esto el que se cayeran, pues es una tontería, porque los grados que generaron los impactos de los aviones fueron alrededor de 800 grados Celsius y el acero simplemente se funde a 1600 grados Celsius. De hecho, hay un ejemplo de un rascacielos que se empezó a quemar en Madrid en el 2005, en la ciudad de Madrid en el 2005, y estuvo ardiendo alrededor de 20 horas y nunca se cayó, y la temperatura era mayor, eran los 1000 grados, no eran 800 grados que fueron la temperatura que se generó por el choque de los aviones en las Torres Gemelas. De hecho, este rascacielos estuvo las 20 horas ardiendo hasta que lo apagaron los bomberos, e inclusive se menciona que el rascacielos estaba en obra negra, todavía no se terminaba la construcción y aún así no se derrumbó. Esa es una de las principales mentiras que te expone el reporte de esta empresa que es la NISD. Otro de las discordancias que te da es que ellos proponen que las Torres Gemelas se dieron por medio de la caída de panques, que es cuando se calientan las partes de afuera de la estructura de la torre. Está así la torre, se calienta lo que es la parte exterior y por eso se empieza a colapsar de una manera sistemática, pero por el calor. Ya vimos que las temperaturas no son las correctas para que se derritiera y aún así se cayera las Torres Gemelas. Esa es la primera. A los 3 meses, como vieron que la gente estaba reaccionando y muchas personas estaban desmintiendo esto, hicieron otro reporte donde ellos mismos se pusieron en contra, porque ahora mencionaron que solamente se debía al impacto de los aviones y no a las temperaturas. Entonces, he ahí el dilema de por qué se cayeron las torres si el gerente de construcción dijo que los diseñó para que éstas aguantaran hasta 3 o 4 impactos del avión. Aparte se expusieron otros datos. Después se volvió a generar otro reporte donde afirmaron otra teoría, que el choque de los aviones y el incendio había calentado las partes de los pisos afectados, los había calentado tanto que estos se fueron hundiendo y también las partes exteriores se fueron haciendo para adentro, y al momento que hicieron esto los pisos ya no pudieron sostener el peso que tenían de los pisos que estaban encima de ellos, y entonces se fue todo para abajo. Volvieron a reafirmar que era por el calor y que era por el impacto. Y además pusieron datos erróneos, pusieron que las Torres Gemelas duraron aproximadamente 90 minutos, cuando sabemos que eso no fue el tiempo real, fueron 50. Y además pusieron que cada avión contenía 13 toneladas de combustible, lo que hizo que se dieran los incendios
a gran masa, cuando en verdad los aviones solamente tenían una capacidad de guardar 6 toneladas de combustible. Estaban doblando cantidades y estaban mintiendo respecto a cifras que determinan las caídas de las Torres Gemelas y que no se dieron así. Esas son principalmente las causas que se exponen. Además, dentro de esto, los reportes que se dieron fue el laboratorio, hubo un laboratorio contratado por el gobierno, el encargado de dar el tercer informe, pero hubo una persona que se llamaba Kevin Ryan. Kevin Ryan se dio cuenta de que la información que estaban dando era errónea y él lo reporta y lo expone ante los medios y una semana después es despedido. Entonces Kevin Ryan se da la tarea de investigar pues cuál fue el motivo o la causa por las cuales se cayeron las Torres Gemelas. Entonces, principalmente empieza a investigar si el combustible generó principalmente los incendios o si fue un extra. Entonces, por lo tal, se pone a analizar una viga de los restos de las Torres Gemelas y se da cuenta que tiene componentes de azufre, óxido de hierro y aluminio. Principalmente cuando está presente el azufre en esta mezcla de óxido de hierro y aluminio se crea algo conocido como supertermita. La supertermita es muy conocida para aquellos que están familiarizados en los procesos de demolición o que han tenido una preparación en el ejército. La supertermita, como su nombre lo dice, son explosiones sistemáticas y esto fue un componente de los que se encontró en las vigas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se colocó la supertermita en todos los pisos de las Torres Gemelas y automáticamente los empezaron a demoler, pum, 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 y empezaron a caer. Porque algo que es totalmente lógico y hasta si un niño de 5 años lo ve, es que al momento que se empiezan a derrumbar las Torres Gemelas, estas duran alrededor de 8 a 9 segundos en caer sistemáticamente. Y cuando tú arrojas, lo comprobaron científicos y físicos, yo no lo estoy inventando, hay investigaciones, de que si tú arrojas un objeto de gran peso a una altura de 400 metros, que es la altura que tenían las Torres Gemelas, y lo dejas caer, tomando en cuenta que no hay intervención del aire, este tarda en caer alrededor de 10 a 11 segundos. Entonces, ¿por qué las Torres Gemelas, si el impacto fue a 2/3 de la estructura total de las Torres Gemelas en las dos, ¿por qué tardaron simplemente 8 segundos en caer? O sea, es ilógico que, por ejemplo, el primer avión dio en la Torre Norte y fue dentro de los pisos del 93 al 99. Si le dio al 93 al 99, puede que esos, del 93 al 99, puede que esos empiecen a colapsar, pero no tienen por qué colapsar enseguida y así sistemáticamente todos los que están debajo, porque es un soporte de acero que no ha estado en contacto con llamas y que no ha estado en contacto con 1600 grados Celsius que hacen derretirlo, no hay. O así como el segundo avión que pegó en la Torre Sur, que dio en el piso 78, nada más le dio un piso porque se tiene que derrumbar toda la estructura compuesta por más de 100 pisos. O sea, es ilógico. Y lo más extraño es que se menciona nuevamente en el tercer informe que las llamas eran de alrededor de 1600, 1700 grados, cuando se sabe, y esto hay que poner mucha atención, si se da el choque del avión en la Torre Sur, en el piso 78, y empieza a generar llamaradas de alrededor de 1600 grados Celsius, ¿cómo se explican las personas que bajaron después de que se dio el choque? Mágicamente las personas, humanos comunes, pasaron por llamaradas de 1600 grados Celsius y bajaron 400 metros para llegar sanos y salvos al piso. Es ridículo. Había personas que decían que estaban en el piso 84, 85 y que bajaban y simplemente pasaban por el piso 78 y había pequeñas llamaradas. Y incluso bajaban en el ascensor y bajaban en las escaleras para salir inmediatamente y decían que no había ningún problema, no había calor. Incluso hay fotos de una mujer que cuando choca el avión en el piso 78, la mujer prácticamente se queda agarrada de una viga y se expone totalmente la Torre Gemela donde está la mujer agarrada y no hay ninguna llama en el piso 78. Esa es una de las principales también mentiras que nos tratan de exponer.
Pues bueno, o sea, la investigación que yo hice es totalmente larga, trae alrededor de, si yo les comento esto de lo de las Torres Gemelas, pues yo digo que es una de 30 mentiras que te plasmó el gobierno estadounidense tanto para sus ciudadanos como para los de los demás países. Y es para que te des una idea de las personas que están gobernando y que principalmente todas las acciones que llevan a cabo lo hacen por intereses geopolíticos, económicos, sociales y que simplemente traen beneficio para el grupo de personas al que pertenecen y para ellos mismos. Debe de ser interés para ti también y no solo para mí y para unas cuantas personas, porque las investigaciones de este tipo dependen del día de mañana qué rumbos va a tomar principalmente países importantes, si va a haber guerras, si no va a haber guerras y la explicación de cada una de las acciones que pasan. Los sucesos mundiales que día a día vivimos no son por casualidad, todo tiene una causa y efecto y principalmente son para cumplir lo que son productos o principalmente intereses imperiales que se establecen los gobiernos. Simplemente es para que te des una idea de que cuando un gobierno está concentrado en realizar algo, no le va a importar matar a 3.000 personas como sucedió en las Torres Gemelas y herir a otras 6.000. Más adelante voy a hacer otros videos donde explique todas las vertientes y componentes que dan como resultados que Estados Unidos tiró las Torres Gemelas y por qué las tiró. Ya es decisión suya si lo gustan ver o no, pero pues principalmente yo te lo recomiendo. Es información que tú necesitas y pues que tengas una moralidad de pensamiento adecuada. Gracias.